El dueño disfrazado cede el asiento de primera clase a un veterano. ¿Qué pasó después? Es increíble. El sol de otoño pintó vetas doradas en las ventanas de la terminal del Aeropuerto Internacional JFK mientras Ethan Carter se ajustaba su anodino traje azul marino. A los 42 años, podía permitirse fácilmente un diseñador que costara más que el salario mensual de la mayoría de las personas, pero hoy, como muchos otros días, eligió integrarse. Su cabello entrecano estaba ligeramente despeinado. Su corbata se aflojó lo suficiente como para sugerir el cansancio de un viajero de negocios habitual. Nadie adivinaría que el hombre del modesto traje era dueño de la misma aerolínea. Estaban a punto de abordar. La llamada de embarque para el vuelo 2473 de Horizon Airlines a San Francisco resonó en la terminal. Ethan observó cómo los pasajeros se apresuraban a formar filas. Sus rostros eran una mezcla de agotamiento y resignación. Por eso viajaba de incógnito para experimentar su aerolínea exactamente como lo hacían sus clientes sin el pulido artificial que venía con el reconocimiento. Los pasajeros de primera clase ahora pueden comenzar a abordar, anunció la agente de la puerta. Su voz transmitía la alegría práctica de alguien que había repetido la misma frase innumerables veces mientras Ethan se dirigía a la puerta. Una conmoción llamó su atención. Un anciano en una cálida gorra militar estaba discutiendo con el agente de la puerta. Sus curtidas manos agarraban un boleto y una identificación militar. «Lo siento, señor», decía el agente, «pero parece que hay un problema con la asignación de su asiento. El sistema muestra que he estado aquí parado durante 20 minutos», respondió el hombre. Su voz tenía el tipo de dignidad tranquila que exigía atención en lugar de exigirla. «Solo necesito llegar a San Francisco, amigo mío, no le queda mucho tiempo». Ethan se acercó en silencio fingiendo revisar su teléfono mientras escuchaba. La gorra militar del hombre tenía la insignia de un coronel, y a pesar de su edad, se mantuvo erguido. Ethan notó un ligero temblor en sus manos. El coronel, el agente de la puerta, miró la identificación. «Harrington, estamos tratando de resolver esto. El sistema parece haber reservado 2 veces su asiento. Podemos conseguirle un asiento en el próximo vuelo. El próximo vuelo podría ser demasiado tarde», dijo el coronel Harrington en voz baja y algo en su voz hizo que el pecho de Ethan se apretara. Era el sonido de alguien corriendo contra el tiempo, contra el destino mismo. Ethan dio un paso adelante haciendo como si mirara su reloj. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó con cuidado de mantener su fachada. Solo otro pasajero. La sonrisa profesional del agente de la puerta vaciló. «Señor, este es un asunto privado». No pude evitar escuchar. Ethan continuó girándose hacia el coronel Harrington. «Está tratando de llegar a San Francisco». El coronel asintió, sus ojos delatando una mezcla de orgullo y agotamiento. «Mi viejo amigo de la guerra, están diciendo que podría ser nuestra última oportunidad». Su voz se apagó, el peso de las palabras no dichas colgando en el aire. Ethan hizo un espectáculo de revisar su tarjeta. «De embarque estoy en el asiento 2A de primera clase, coronel. ¿Estaría dispuesto a intercambiar asientos conmigo?». El agente de la puerta parpadeó sorprendido. «Señor, eso es muy generoso, pero insisto», dijo Ethan ya sosteniendo su tarjeta de embarque. Se giró hacia el coronel Harrington, cuya expresión había cambiado de preocupación a incredulidad. por favor, señor, sería un honor». El rostro curtido por el clima del coronel se arrugó por la emoción. «Hijo, no podría, posiblemente sirvió a nuestro país», dijo Ethan en voz baja. «Déjeme atenderlo, aunque sea solo con un asiento cómodo». Pasó un momento entre ellos, cargado de gratitud tácita. Finalmente el coronel Harrington asintió aceptando el embarque. «Pase», con manos ligeramente temblorosas. «Gracias», dijo con voz áspera por la emoción. «No mucha gente en estos días». «No es nada», le aseguró Ethan aceptando el boleto económico del coronel a cambio. Mientras completaban el intercambio notó algo más en los ojos del hombre mayor, una sombra de viejo dolor, de recuerdos que parecían pesar más que cualquier carga física. La agente de la puerta, recuperándose de su sorpresa, procesó rápidamente el cambio de asiento. Cuando el coronel Harrington abordó primero, Ethan captó fragmentos de susurros confundidos de la tripulación de vuelo que habían visto el intercambio, pero no habían reconocido su sello en su atuendo deliberadamente ordinario. Caminando por el pasillo hacia su nuevo asiento en clase económica, Ethan sintió varias miradas.
Curiosas de otros pasajeros, no todos los días alguien renunciaba voluntariamente a un asiento de primera clase, pero había algo en él. Coronel Harrington, que había tocado una fibra en él, tal vez era el porte militar que le recordaba viejas fotografías de su padre, o tal vez era la urgente necesidad de su viaje. Mientras se acomodaba en el estrecho asiento de clase económica, Eisen no podía evitar la sensación de que esto no era solo un acto de bondad al azar, había algo más aquí, algo que no podía identificar con exactitud, la forma en que el coronel lo había mirado con esos ojos que habían visto demasiado, llevado demasiado. Una azafata se detuvo junto a su asiento. La confusión era evidente en su expresión. Lo había visto en primera clase durante el control previo al embarque y estaba claramente desconcertada por el cambio. Señor, ¿está todo bien con su asiento? Todo está perfecto, respondió Eisen con una sonrisa, pensando en el coronel acomodándose en la cómoda cabina de primera clase. A veces el verdadero lujo es poder ayudar a alguien más. Mientras el avión comenzaba su rodaje hacia la pista, Eisen encontró sus pensamientos vagando hacia su padre, otro militar que había dado todo por los demás. No podía saber entonces que este simple acto de renunciar a su asiento pondría en marcha una cadena de eventos que desenredaría décadas de misterio y conectaría dos vidas de formas que él nunca podría haber imaginado. Los motores rugieron a la vida, y mientras el avión se elevaba hacia el cielo otoñal, Eisen Carter, multimillonario director de operaciones de Eisen Airlines, se sentó en su asiento de clase económica sin darse cuenta de que su gesto de amabilidad estaba a punto de llevarlo a la respuesta de una pregunta que había llevado consigo toda su vida: preguntas sobre sacrificio, sobre honor y sobre un padre que nunca conoció realmente. 3 horas después de comenzar el vuelo, el letrero de Bell del asiento parpadeó con un suave timbre. Eisen se estiró donde out the kinks de los asientos económicos, espacio limitado para las piernas. Sus pensamientos seguían derivando hacia el veterano mayor en primera clase, y algo, un tirón inexplicable que no podía explicar, lo instó a ver al coronel Harrington caminando por el pasillo. Eisen encontró al coronel mirando por la ventana, su reflejo en el cristal superpuesto contra el mar infinito de nubes debajo. La gorra de los veteranos descansaba en la mesa lateral del asiento, revelando cabello plateado cuidadosamente peinado a pesar del largo día de viaje. ¿Cómo está el asiento, señor?, preguntó Eisen suavemente, sin querer sobresaltarlo. El coronel Harrington giró sus ojos, iluminándose con reconocimiento. Mejor que cualquier trinchera en la que haya estado, respondió con una suave risa que llevaba décadas de recuerdos. Por favor, siéntese conmigo un momento, me gustaría agradecerle apropiadamente por su amabilidad. Eisen se acomodó en el vacío al otro lado del pasillo, notando cómo las manos del coronel aún temblaban levemente mientras tomaba su vaso de agua. Mencionaste que estabas visitando a un amigo. Una sombra cruzó el rostro del veterano. Sí, mi viejo hermano de armas, Frank Morrison. Los doctores hizo una pausa, tragando fuerte. Dicen que podría ser nuestra última oportunidad de compartir las peores historias en persona. Sirvieron juntos, no solo servimos, sobrevivimos juntos. Los ojos del coronel adquirieron una mirada distante. Vietnam 1968, el tipo de año que cambia a los hombres para siempre. Eisen se inclinó hacia adelante, atraído por el peso en la voz del hombre mayor. ¿Podrías? ¿Te importaría contármelo? El coronel Harrington lo estudió por un largo momento, como si decidiera cuánto compartir. Sabes que me recuerdas a alguien, hay algo en tus ojos, el mismo tipo de fuerza silenciosa. Tomó un sorbo de agua, su mirada se volvió hacia adentro. Fue durante la ofensiva de Ted. Nuestra unidad fue atrapada en una emboscada cerca de Kisan, el tipo de tiroteo donde los segundos parecen horas y las oraciones se convierten en balas. Su voz bajó más baja, casi reverente. ¿Fue entonces cuando sucedió? ¿Qué sucedió?, preguntó Eisen apenas respirando. Recibí un golpe fuerte, la metralla atravesó mi pierna como papel. Todavía puedo escuchar el sonido, sentir la quemadura. La mano del coronel se movió inconscientemente a su muslo. Pensé que era el final de James Harrington, boca abajo en suelo extranjero. Sus ojos se agrandaron. Pero entonces este soldado vino por mí a través del mismo infierno. Vino, el aire estaba denso con disparos, pero no me dejaría allí. El avión chocó contra una bolsa de turbulencia, pero ninguno de los hombres pareció darse cuenta. Me arrastró a un lugar seguro usando su propio cuerpo como escudo. Seguí diciéndole que me dejara para salvarse. ¿Sabes lo que dijo? La voz del coronel se quebró un poco. Ningún hombre se queda atrás. Señor, eso es lo que me enseñó mi padre. Eisen sintió que se le cerraba la garganta. Algo en la historia resonó en lo profundo de él, tocando un cordón de memoria. No podía ubicar del todo
Lo último que recuerdo antes de perder la conciencia fue su voz llamando a un médico cuando desperté 3 días después en un hospital de campaña. Supe que la voz del coronel vaciló, supe que no lo logró, recibió una bala. Médico para mí mientras me sacaba. ¿Sabía su nombre?, preguntó Isen, su corazón latía con fuerza por razones que no podía explicar, solo su apellido, Carter, como un fantasma. Eso me ha perseguido todos estos años. El coronel negó con la cabeza lentamente. Intenté encontrar a su familia después de la guerra. Quería contarles cómo murió su hijo. Un héroe salvó a un viejo tonto como yo, pero los registros militares eran un desastre en ese entonces y solo tenía un apellido. Isen sintió que el mundo se inclinaba debajo de él. Carter, el nombre de su padre, el mismo. La misma guerra, el mismo periodo. Su madre siempre le había dicho que su padre murió salvando a alguien, pero los detalles se habían perdido en el tiempo y el dolor. Este soldado, Isen, dijo que su voz era apenas un susurro. ¿Recuerdas algo más sobre él? Llevaba una foto. Me la mostró una vez, durante un momento de tranquilidad. Una hermosa mujer que sostenía a un bebé dijo que era su esposa y su hijo recién nacido. Los ojos del coronel se volvieron distantes. Estaba tan orgulloso de ese niño. Dijo que estaba luchando para que su hijo pudiera crecer en un mundo mejor. Las manos de Isen comenzaron a temblar. Buscó su billetera y sacó una vieja fotografía desgastada, la misma que su madre le había dado años atrás. Una joven mujer que sostenía a un bebé sonriendo a la cámara, pero antes de que pudiera mostrársela al coronel, la voz del piloto crepitó por el intercomunicador anunciando su descenso inicial. En San Francisco el momento colgaba suspendido como una gota de agua antes de caer. Debería volver a mi asiento, Isen dijo con voz temblorosa. La fotografía ardía en su bolsillo como un carbón encendido. Necesitaba tiempo para procesar esto, para pensar en la coincidencia imposible. Mientras estaba de pie el coronel agarró su muñeca. Gracias por escuchar las historias de un anciano. A veces el peso del recuerdo es más pesado cuando se lleva solo. Isen asintió, incapaz de confiar en su voz mientras regresaba a la clase económica. Su mente corría con posibilidades. ¿Podría ser después de todos estos años? ¿El destino había orquestado este encuentro? El avión comenzó su descenso y Isen miró por la ventana la costa de California que se acercaba a los últimos momentos de su padre. El misterio de repente estaba tomando forma a través de las palabras de un extraño que le debía la vida a un joven soldado llamado Carter. La coincidencia parecía demasiado perfecta, demasiado orquestada para ser aleatoria, pero Isen había aprendido hace mucho tiempo que a veces la historia más increíble era la vida de uno arraigada en sí misma, mientras la sombra simple corría a través de las nubes debajo. Isen Carter, hijo de un héroe caído, se preparó para una conversación que lo cambiaría todo. La verdad sobre el sacrificio de su padre era finalmente Whiting Rich, envuelto en los recuerdos de un veterano que había llevado el peso de la supervivencia durante más de 5 décadas mientras el avión se nivelaba para su aproximación final a San Francisco. Las manos de Isen temblaron mientras sacaba la fotografía desgastada de su billetera. Los bordes estaban suaves. Por décadas de manipulación los colores se desvanecieron a tono sepia, pero la imagen permaneció clara. Su madre radiante y joven sosteniéndolo cuando era un bebé, la misma fotografía que su padre había llevado a la guerra, un talismán de esperanza en la oscuridad del combate. Levantándose de su asiento económico con una sensación de destino pesando sobre sus hombros, Isen regresó a primera clase. Cada paso se sentía como caminar por agua profunda. Su corazón tronaba en su pecho. El coronel Harrington levantó la vista mientras se acercaba preocupado, cruzando sus rasgos curtidos ante la palidez de Isen. Señor Isen, comenzó su voz apenas por encima de un susurro, necesito preguntarle algo específico sobre esos soldados. Sus dedos se apretaron alrededor de la fotografía. La batalla donde estaba Isen tragó saliva con dificultad. ¿Qué regimiento era? Pero el coronel se enderezó en su asiento. Precisión militar, volviendo a su porte a pesar de su edad. 101ª compañía Charlie aerotransportada. Nosotros estaban posicionados justo afuera de Isen, terminó su voz temblorosa. 23 de febrero de 1968. Los ojos del coronel Harrington se abrieron como platos. ¿Cómo es posible que supieras eso? En lugar de responder, Isen hizo otra pregunta. ¿El soldado Carter, que llevaba además de su arma?
La frente del coronel se frunció en concentración. Un encendedor de metal, tenía sus iniciales grabadas. MC nunca lo usó para fumar, aunque dijo que era un regalo de su padre que lo recibió en la guerra. Las piernas de Eason casi cedieron. Se hundió en el asiento frente al coronel sacando no solo la fotografía sino también un viejo encendedor de plata, la inicial ZY. Todavía visible a pesar de años de deslustre. Michael Carter dijo con la voz quebrada: mi padre. El aire de la cabina pareció cristalizarse. Alrededor de ellos el coronel Harrington miró fijamente una fotografía en las manos temblorosas de Eason. El reconocimiento amaneciendo en sus ojos. Su rostro se debilitó de color mientras la verdad imposible se alineaba como estrellas formando una constelación. Dios mío, el coronel susurró extendiendo la mano temblorosa para tomar la fotografía. Esta es la misma foto, la misma mujer, el mismo bebé. Miró a Eason viéndolo realmente por primera vez. Eres su hijo, eres el chico de Michael. Las palabras flotaban en el aire entre ellos pesadas con décadas de dolor y gratitud no expresados. Las lágrimas brotaron de los ojos del coronel mientras le devolvía la fotografía a Eason con cuidado. Reverendo, todos estos años, el coronel Harrington dijo con la voz cargada de emoción, he estado cargando el peso del sacrificio de tu padre tratando de vivir una vida digna de su regalo y... Ahora negó con la cabeza con incredulidad. Ahora su hijo me cede su asiento al igual que su padre entregó su vida. Cuéntame todo, suplicó Eason inclinándose hacia adelante. Por favor, era demasiado joven para recordarlo. Mi madre. Le resultó demasiado doloroso hablar de sus últimos días. Sé que murió como un héroe, pero nunca supe los detalles. El coronel asintió lentamente reuniendo sus pensamientos. Tu padre no era solo valiente, fue extraordinario en el caos de la batalla cuando la mayoría de los hombres solo se concentraban en sobrevivir. Nunca perdió su humanidad. Llevó esa foto de ti y tu madre a todas partes. Se la mostró a cualquiera que mirara. Dijo que era su razón para luchar, su razón para creer en un mundo mejor. Un asistente de vuelo se acercó para recordarles que se abrocharan los cinturones de seguridad para aterrizar. Pero se detuvo en seco al ver sus lágrimas, retirándose silenciosamente para darles privacidad. El día que sucedió el coronel Harrington continuó, su voz bajando a un susurro, estábamos inmovilizados por fuego pesado. Me dieron mal, debería haber muerto allí, pero tu padre hizo una pausa. Abrumado por el recuerdo, regresó de mí a través de una lluvia de balas. Regresó, dijo que ningún niño debería crecer sin un padre si podía evitarlo. La visión de Eason se empañó con lágrimas. La ironía se las arregló que su propio hijo no, dijo el coronel agarrando firmemente el brazo de Eason. No pienses de esa manera. Tu padre tomó una decisión ese día, una decisión que lo definió como hombre. Creía que el sacrificio y el servicio a los demás era la vocación más alta y mirándote ahora, viendo al hombre en el que te has convertido, la amabilidad que le has mostrado a un extraño, estaría orgulloso, tan malditamente orgulloso. Las ruedas del PL tocan el hall trayéndolos de vuelta al momento presente. A su alrededor los pasajeros comenzaron a recoger sus pertenencias sin darse cuenta de la profunda revelación que se desarrollaba en primera clase. El coronel Eason dijo secándose los ojos, mi padre dijo, te salvó la vida ese día, pero hoy me diste algo que busqué toda mi vida, la oportunidad de conocerlo para entender sus momentos finales, para saber que murió no solo como un soldado sino como el tipo de hombre que siempre esperé ser. Hijo, el coronel Harrington respondió con voz suave, tu padre vive en ti, lo veo en tus acciones, tu amabilidad, tu fuerza. Cuando renunciaste a tu asiento hoy mostraste el mismo espíritu que lo convirtió en un héroe. El taxi a la puerta, pero para Eason y él, coronel Harrington, el tiempo pareció detenerse en el espacio confinado de la cabina de un avión. Décadas de búsqueda finalmente llevaron a respuestas y un hijo encontró un pedazo de su padre que nunca supo que le faltaba. Cuando el letrero del asiento Bell sonó por última vez, ambos hombres se sentaron en silencio, conscientes de que su encuentro casual había alterado para siempre sus vidas. Los muertos de una vida llevada por un hombre habían encontrado su camino a casa con otro, completando un círculo que comenzó en las selvas de Vietnam y terminó en los cielos de San Francisco. La historia aún no había terminado. Pero por primera vez en su vida Eason se sintió más cerca del padre que perdió antes de poder hacerlo realmente, conocerlo a través de los ojos del coronel Harrington. Michael Carter ya no era solo un nombre en un muro conmemorativo, era un héroe, un padre y un hombre cuyo legado vivió de maneras que nunca podría haber imaginado. Mientras los pasajeros salían del avión, Eason y él, coronel Harrington, permanecieron en sus asientos suspendidos en un momento que parecía existir fuera del tiempo. Las manos
Curtidas del coronel se movieron hacia su bolso de mano sacando un pequeño estuche de cuero desgastado con cuidadosa deliberación. Lo he llevado conmigo todos los días desde 1968, dijo su voz cargada de emoción al principio. Fue un recordatorio de mi fracaso que viví mientras un hombre mejor murió. Después se convirtió en un símbolo de mi promesa de honrar su sacrificio. Abriendo el estuche reveló el metal deslustrado ubicado en terciopelo descolorido, la estrella de bronce con el dispositivo valor. Brillaba opacamente bajo las luces de la cabina, su superficie marcada por décadas de manejo. Me lo otorgaron por acciones durante esa batalla. El coronel Harrington explicó, su voz tensa con emoción apenas contenida, pero debería haber sido la de tu padre. Él fue el verdadero héroe ese día. Ethan miró fijamente el metal, su garganta se oprimió. Señor, yo no pude por 55 años he estado buscando una manera de pagar una deuda impagable, interrumpió el coronel levantando su mano. Cada éxito que he tenido, cada cosa buena que he hecho, todo fue tiempo prestado del sacrificio de tu padre. ¿Sabes lo que hice con ese tiempo que él me compró? Se negó con la cabeza en silencio. Me convertí en cirujano militar, salvé cientos de vidas en varios conflictos. Cada vez que sacaba a alguien adelante pensaba en mí, era mi manera de transmitir lo que él me dio. Los ojos del coronel se volvieron distantes, pero nunca parecía suficiente. ¿Cómo le pagas a alguien por tu vida? Los últimos pasajeros pasaron lentamente junto a ellos, algunos lanzando miradas curiosas a la escena emocional que se desarrollaba en primera clase. Un asistente de vuelo revoloteaba inseguro cerca, dividido entre darles privacidad y la necesidad de prepararse para el siguiente vuelo, dijo el coronel Ethan en voz baja. Mi padre creía en el servicio por encima de uno mismo. Por lo poco que sabía de él, por lo que mi madre me dijo, él habría considerado el trabajo de tu vida el mayor honor posible a su memoria. Los ojos del hombre mayor se llenaron de lágrimas. Tu madre, ella nunca se volvió a casar. Ella, se negó con la cabeza. Dijo que ya había tenido su gran historia de amor. Me crió con historias de su valentía, su amabilidad y su dedicación. Haciendo lo correcto. Hizo una pausa, un nudo formándose en su garganta, pero ella nunca pudo animarse a hablar sobre sus últimos días. Era demasiado doloroso. El coronel Harrington asintió lentamente, luego presionó la caja de metal en las manos de Ethan. Entonces déjame decirte algo sobre sus últimos momentos, algo que nunca le he dicho a nadie más. Su voz bajó a apenas un susurro. Mientras me llevaba a un lugar seguro, incluso después de que lo golpearan, estaba sonriendo. Recuerdo haber pensado lo extraño que era un hombre sonriendo ante la muerte, pero luego dijo algo que nunca olvidaré. Ethan se inclinó hacia adelante aferrándose a cada palabra que dijo. Mi hijo sabrá que morí asegurándome de que otro niño pequeño no creciera sin un padre. Esas fueron sus últimas palabras. La voz del coronel se quebró. No estaba pensando en sí mismo sobre el dolor o el miedo, estaba pensando en ti y en mis hijos que aún no habían nacido. Ethan aferró la caja de metal, sus nudillos años blancos de preguntarse sobre los momentos finales de su padre, de imaginar innumerables escenarios, y ahora finalmente sabía la verdad. Su padre había muerto no solo con coraje sino con amor y propósito. Tengo 3 hijos. El coronel Harrington siguió sacando su billetera para mostrar una foto familiar. 7 nietos. Cada uno de ellos existe gracias a tu padre. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada graduación, todos son regalos de Michael. Tarjeta. ¿Cómo pagas ese tipo de deuda? No lo haces, dijo Ethan con firmeza, encontrando fuerza en las últimas palabras de su padre. Vives, amas, lo transmites, eso es lo que él habría querido. El coronel estudió el rostro de Ethan intensamente. Tienes sus ojos, conoces la misma mirada de tranquila determinación cuando me ofreciste tu asiento hoy. Vi algo familiar en tu gesto, pero no pude ubicarlo ahora. Te conozco. Eres el hijo de tu padre en todos los sentidos que importan. Metiendo la mano en su billetera de nuevo, sacó un pequeño trozo de papel doblado. Escribí esta carta hace 30 años con la esperanza de algún día dársela a la familia de Michael. Explica todo lo que pasó ese día, cada detalle que pude recordar. La he actualizado con los años, agregando recuerdos a medida que surgían. Ahora te pertenece. Ethan aceptó la carta con manos temblorosas, pero no la abrió. Algunas cosas necesitaban ser leídas en privado cuando el peso de la emoción no fuera demasiado abrumador. De tu padre.
Sacrificio, dijo el coronel Harrington, su voz cada vez más fuerte. No se trataba solo de salvar una vida, se trataba de creer en algo más grande que nosotros mismos, de demostrar que incluso en nuestros momentos más oscuros, la humanidad puede brillar. A través de un suave timbre sonó a través de la cabina un recordatorio de que necesitaban de claro, pero ninguno de los hombres se movió, ambos entendiendo que este momento merecía su propio tiempo, su propia cara. SP, nunca podré pagar lo que hizo tu padre, dijo el coronel poniéndose de pie lentamente, sus movimientos delatando su edad, pero quiero que sepas que no ha pasado un día en el que no haya intentado estar a la altura de su sacrificio, y ahora conocerte, viendo en el hombre en el que se ha convertido su hijo, finalmente siento que tal vez he honrado su memoria de alguna pequeña manera. Eisen también se puso de pie, guardando cuidadosamente tanto la caja de metal como la carta en el bolsillo de su chaqueta cerca de su corazón. Coronel Harrington, me has dado algo invaluable hoy, una oportunidad de conocer a mi padre a través de tus ojos, para comprender la profundidad de su coraje y amor. Los dos hombres se abrazaron, un gesto que unió décadas de gratitud tácita y pérdida compartida. En ese momento ya no hubo encuentros extraños por casualidad, eran familia, unidos por el sacrificio, honor y el legado de un héroe que dio todo para que otros pudieran vivir. Mientras finalmente se dirigían fuera del avión, ambos hombres se comportaban de manera diferente y más ligeros, como si compartir la carga de alguna manera hubiera hecho más fácil soportar la deuda de toda una vida. Había encontrado su resolución no en el reembolso, sino en el reconocimiento de que algunos regalos están destinados a ser transmitidos, no pagados. En la puerta del Aeropuerto Internacional de San Francisco, las duras luces fluorescentes proyectaban largas sombras mientras Eisen y el coronel Harrington se abrían paso a través del puente de embarque. Un miembro de la tripulación de vuelo se apresuró delante de ellos, susurrando con urgencia en su radio, y momentos después apareció el capitán en persona, sus rayas doradas relucientes. Dijo el señor Carter, el capitán poniéndose firme. Cuando vio a Eisen no nos dimos cuenta de que estaba a bordo, señor. El coronel Harrington se giró hacia Eisen, la confusión grabada en su rostro. El anonimato cuidadosamente mantenido de las últimas horas comenzó a desmoronarse. Señor Carter, el coronel repitió mirando entre Eisen y él. Capitán, ellos te conocen. Eisen respiró hondo, dándose cuenta al darse cuenta de que había llegado el momento de revelar su identidad completa. Coronel, hay algo que no le he dicho. Hizo un gesto hacia un lugar tranquilo, esquina del área de la puerta, lejos del flujo de pasajeros que se desangran. El legado de mi padre no terminó con su sacrificio. El dinero del seguro de vida que dejó atrás mi madre lo invirtió sabiamente. Comenzó con algo pequeño, construyó conexiones y finalmente fundó una aerolínea regional. Los ojos del coronel se abrieron cuando la comprensión comenzó a amanecer. Eisen Airlines, si Eisen asintió con la cabeza, su voz suave pero clara. Expandí lo que ella construyó hoy. Eisen es una de las aerolíneas más grandes del país. Cada avión en nuestra flota lleva un pequeño tributo a los soldados caídos. La mayoría de los pasajeros no lo notan, pero está ahí un recordatorio de por qué existimos. El capitán, sintiendo la gravedad del momento, se retiró silenciosamente, dejándolos en su privacidad. A su alrededor el bullicio del aeropuerto continuó, pero ellos se quedaron en su propio bolsillo de quietud todo este tiempo, dijo el coronel Harrington señalando la terminal a su alrededor. Cuando renunciaste a tu asiento no eras solo un pasajero, eras el dueño. Si Eisen terminó viajo de incógnito para experimentar nuestro servicio como lo hacen nuestros pasajeros, para asegurarnos de que nunca perdamos de vista lo que importa, tratar a cada persona con dignidad y respeto. El coronel se hundió en un asiento cercano, abrumado. Tu padre, él sería. Las palabras le fallaron. Todo lo que he construido. Eisen continuó sentado a su lado. Cada éxito, cada logro, todo proviene de su sacrificio. El dinero del seguro era solo la semilla, pero su espíritu, su dedicación al servicio a los demás, esa es la base de todo lo que representa Eisen. Una pequeña multitud se había reunido en la puerta. El personal de la aerolínea, que había reconocido su sello, observando discretamente desde la distancia. Entre ellos una joven azafata se acercó vacilante. Señor Carter, dijo que su auto está esperando en la entrada VIP y la señorita Reynolds de la oficina de San Francisco está aquí para recibirlo. Eisen asintió en agradecimiento, pero se volvió hacia el coronel Harrington. Cuando estaba construyendo esta aerolínea, me hice una promesa. Cada decisión, cada política se mediría contra una pregunta: ¿estaría mi padre orgulloso de esto? ¿Honraría esto su memoria?
Los ojos del coronel brillaban con lágrimas no derramadas. Tu padre llevaba una foto tuya de bebé soñando con el hombre en el que te convertirías si pudiera verte ahora, señor Eisen, dijo inclinándose hacia adelante cuando me contaste sobre sus últimos momentos, sobre su sonrisa incluso ante la muerte. Todo tenía sentido. Esta aerolínea, todo lo que hemos construido se trata de más que solo transporte, se trata de conectar personas, servir a otros, asegurándose de que ningún sacrificio sea olvidado. Una conmoción en la puerta atrajo su atención. Una mujer de unos 30 años corría hacia ellos, sus ojos rojos de llorar. Papá, ella gritó corriendo hacia el coronel Harrington. He estado tan preocupada. El hogar de ancianos llamó al tío Frank. Se detuvo en seco al notar a Eisen y la atmósfera emocional que los rodeaba. Papá, ¿qué está pasando? El coronel Harrington tomó la mano de su hija. Su voz cargada de emoción. Sara, recuerda todas esas historias que te conté sobre el hombre que me salvó la vida en Vietnam. La razón por la que tú y tus hermanos existen. Le hizo un gesto a Eisen. Este es su hijo. La mano de Sara voló a su boca. Lágrimas brotaban de sus ojos. Oh Dios mío, ella susurró. Luego, sin dudarlo, echó los brazos alrededor de Eisen abrazándolo fuertemente. Gracias, ella sollozó. Gracias por lo que hizo tu padre. Le debemos todo. Eisen la sostuvo suavemente, sintiendo el peso de décadas de gratitud en su abrazo. Cuando ella se apartó secándose los ojos, él notó que llevaba una placa de identificación de enfermera. ¿Eres enfermera? Él preguntó suavemente. Ella asintió siguiendo con orgullo los pasos de papá. Él siempre nos enseñó que cuando alguien te da el regalo de la vida tienes que pasarlo a los demás. El coronel sonrió entre lágrimas. 3 generaciones de sanadores, ahora todo por uno. Un hombre valiente se negó a dejar atrás a un soldado herido. Eisen miró a su alrededor, a la reunión del personal de la aerolínea, al rostro teñido de rojo de Sara, a la sonrisa orgullosa del coronel Harrington y sintió todo el peso del momento. El sacrificio de su padre había creado ondas que continuaron tocando vidas décadas después. Coronel, dijo de pie tomando una decisión en ese momento. Me gustaría ofrecerle una vida de viajes en primera clase en Heraisen Airlines a usted y a toda su familia. No es un reembolso, nada podría serlo, pero es una pequeña forma de honrar la memoria de mi padre. El coronel comenzó a protestar, pero Eisen levantó la mano. Por favor, déjame hacer esto. Mi padre dio su vida para asegurar que sus hijos tuvieran un padre. Déjame asegurarme de que ellos y sus hijos nunca olviden su sacrificio. Sara apretó la mano de su padre y el coronel asintió lentamente, entendiendo que esto no era caridad, era una continuación del vínculo. La batalla de Forge se fortaleció por casualidad y ahora se renovó en paz cuando el anuncio del próximo vuelo resonó en la terminal. Eisen Carter se mantuvo erguido. Ya no era solo un CEO disfrazado, sino un hijo que honraba el legado de su padre de la manera más apropiada que conocía. Como la aerolínea que construyó no era solo un negocio, era un monumento viviente a un hombre que creía en poner a los demás primero, sacrificar la comodidad por el servicio y asegurarse de que nadie se quedara atrás. La revelación de su identidad no fue solo un momento de la verdad, fue un testimonio de cómo la falsificación funciona de maneras misteriosas, trayendo full circle una historia que comenzó con sacrificio y terminó con honor, gratitud y la comprensión de que algunas deudas nunca se pueden pagar, solo se pagan por adelantado. Una semana después del fatídico vuelo, Eisen se paró en su oficina en la parte superior de la sede de Heraisen Airlines, mirando la puesta de sol, pintando el cielo en tonos naranja y morado. En su escritorio había un comunicado de prensa que cambiaría la industria de las aerolíneas para siempre. Una nueva iniciativa para honrar a los veteranos con ascensos de clase gratuitos a primera clase en todos los vuelos de Heraisen. Su teléfono vibró con un mensaje de Sara Harrington. Su padre acaba de llegar al hospicio. El tío Frank es esperando. Gracias por organizar el vuelo privado. Eisen sonrió suavemente recordando cómo el coronel Harrington se había resistido inicialmente a la oferta de un jet privado para visitar a su amigo moribundo. Algunas deudas no se pueden medir en dólares. Eisen le había dicho déjame ayudarte a despedirte. Volviéndose hacia su computadora abrió su correo electrónico. La respuesta al nuevo programa para veteranos de Heraisen había sido abrumadora. Las aerolíneas de todo el país se estaban comunicando pidiendo unirse a la iniciativa. Lo que había comenzado como un homenaje de un hombre a su padre se estaba convirtiendo en un movimiento. Un golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos. Su asistente entró con un paquete grande. Esto acaba de llegar del coronel Harrington, señor, marcado urgente. Dentro del paquete, Eisen encontró un álbum encuadernado en cuero y una carta. Sus manos temblaron mientras desdoblaba el papel. Querido Eisen, Frank y yo pasamos nuestras últimas horas juntos.
mirando fotografías antiguas, recordando a los hombres con los que servimos entre las pertenencias de Frank. Encontramos algo que creo que te pertenece. Eisen abrió el álbum con cuidado reverente. Allí, preservadas entre hojas de plástico, había docenas de fotografías de Vietnam. Su respiración se detuvo cuando vio el rostro de su padre entre los jóvenes soldados. Michael Carter, por siempre 25, sonriendo a la cámara con su brazo alrededor de un coronel Harrington más joven. Pero fue la última página la que le hizo llorar. Un recorte de periódico de 1968 amarillo por el tiempo que mostraba un funeral militar. En la fotografía, un joven James Harrington estaba de pie con muletas saludando mientras pasaba el ataúd de Michael Carter cubierto con la bandera. Volviendo a la carta, Eisen continuó leyendo. El sacrificio de su padre me inspiró a vivir una vida digna de su regalo. Ahora su iniciativa de Airlines garantizará que ningún servicio de veterano pase desapercibido. Frank y yo vimos juntos el anuncio de noticias. Fue la última vez que lo vi sonreír antes de que falleciera pacíficamente anoche. Pero hay más. Mi hija Sara ha comenzado una fundación en nombre de su padre, la Red de Apoyo a los Veteranos de Michael Carter. Nos estamos asociando con hospitales de todo el país para brindar atención especializada a los veteranos. El legado de servicio de su padre vivirá de formas que nunca podría haber imaginado. Secándose los ojos, Eisen tomó su teléfono y sacó las últimas estadísticas. En solo una semana, el programa de actualización para veteranos de Eisen ya había atendido a más de 500 miembros del servicio. La respuesta en las redes sociales fue abrumadora. Con veteranos y sus familias compartiendo historias de honor, sacrificio y gratitud. Un segundo golpe a su puerta reveló a su madre Elizabeth Carter, ahora en sus años 70, pero todavía manteniéndose con tranquila dignidad. Vi las noticias, dijo suavemente cruzando la habitación para abrazar a su hijo Michael. Estaría muy orgulloso, dijo mamá. Eisen mostrándole el álbum. Míralo, que encontró el coronel Harrington. La mano de Elizabeth voló a su boca cuando vio el rostro de su joven esposo. Eisen susurró trazando los rasgos de Michael con dedos temblorosos. Él siempre decía que hacer lo correcto no se trataba de reconocimiento, se trataba de hacer del mundo un lugar mejor para aquellos que seguirían. Por eso no nos detendremos con el programa de actualización. Eisen respondió sacando otro documento de su escritorio. Estoy estableciendo la beca Carter Harrington. Cada año patrocinaremos a 10 veteranos para que reciban entrenamiento de piloto y puestos garantizados en Eisen Airlines. El coronel Harrington ha aceptado servir en el comité de selección. Como si fuera su computadora sonó con un nuevo correo electrónico. Una fotografía de Sara. El coronel Harrington estaba en la habitación del hospicio de Frank, ahora vacía, pero en paz, colocando su estrella marrón en una pared de recuerdos dedicada a los soldados caídos. La inscripción debajo decía: en honor a Michael Carter, que dio su mañana por nuestro hoy. El asistente de Eisen apareció de nuevo. Señor, los grupos de veteranos están aquí para la conferencia de prensa en el atrio del edificio. Cientos de veteranos y sus familias se habían reunido. Cuando Eisen se acercó al Dium, vio a la familia del coronel Harrington en la primera fila junto a docenas de empleados de Eisen que eran veteranos. Mi padre dijo una vez que ningún niño debería crecer sin un padre si podía evitarlo. Eisen comenzó, su voz sonando a través de la multitud silenciosa. Dio su vida creyendo en ese principio. Hoy honramos no solo su sacrificio, sino el sacrificio de todos los que sirven. Mientras describía el alcance completo de las iniciativas de veteranos de Eisen, las mejoras, la camaradería, la asociación con la red de veteranos de Carter, Eisen vio lágrimas en muchos ojos, pero también esperanza y gratitud. Esto no es caridad, concluyó, esto es reconocimiento de que cada semilla cómoda que disfrutamos, cada momento de paz que experimentamos, cada futuro que construimos, todo es posible gracias a los que sirvieron. Mi padre renunció a su asiento en la vida para que otros pudieran vivir. Lo mínimo que podemos hacer es ofrecer nuestros asientos a quienes siguen sus pasos. El aplauso fue atronador, pero fue la vista del coronel Harrington de pie en posición de firmes, ofreciendo un último saludo que conmovió a Eisen más profundamente. Más tarde esa noche, cuando Eisen colocó el metal de su padre en una vitrina en el vestíbulo de la sede de Eisen, sintió una profunda sensación de paz. La historia, que comenzó con un simple intercambio de asientos, había florecido en algo mucho más grande, un movimiento que tocaría miles de vidas. Por encima del metal, una placa roja en memoria de M. Carter y todos los que dieron todo por los demás. Que su espíritu de sacrificio y servicio nos guíe siempre. Mientras el sol se ponía en ese día transformador, Eisen Carter entendió que algunas historias no terminan.
evolucionan tocando vida tras vida, generación tras generación. El legado de su padre viviría no solo en bronce y citaciones, sino en cada veterano que abordó un vuelo de Geraisen y cada vida salvada por The Carter Network y cada piloto entrenado a través del programa de becas. Un solo acto de bondad había comenzado en absoluto, tal como el sacrificio de su padre lo había iniciado en este camino, y ahora ese legado continuaría tocando vidas en formas que demostraron que ningún acto de servicio, ningún sacrificio por los demás se perdió realmente en el tiempo. El final fue solo otro comienzo y el espíritu de Michael Carter viviría en cada acto de bondad, cada momento de servicio, cada vida tocada por las ondas de su sacrificio, y en eso había paz y propósito, un legado que verdaderamente viviría para siempre.